Hola, estamos desde la redacción de La Silla Vacía con la senadora Angélica Lozano. Bienvenida, Angélica, a la sede de La Silla Vacía. Un gusto conocer, tantos años leyendo y no conocía este lugar. Sí, qué rico tenerte acá. Angélica es de la Comisión Cuarta, se ha echado al hombro la resurrección de la reforma laboral. Cuando todo el mundo la daba por muerta, ella la dio por viva y logró sacarla adelante. Y bueno, hoy se presentó la ponencia de la reforma laboral ya a la plenaria. Sí. Y entonces estamos aquí pues para hablar con la senadora sobre este tema y yo quería arrancar con los cambios que se introdujeron. Entiendo que un cambio en el contrato de los practicantes del SENA, Sí. pero quería saber, Angélica, si nos puedes contar qué más cambió. 4 cambios tiene frente a lo aprobado en la Comisión Cuarta, donde quiero aclarar que me llegó ese chicharrón no porque lo pidiera, esa es una de las leyendas urbanas. El presidente del Senado tiene la capacidad de escoger y la mandó a la cuarta. ¿Por qué? Vale la pena que le preguntes. Tal vez Creo porque es gente que, juiciosa, y creo que también porque había un equilibrio entre muy gente pareja. del gobierno, gente de la oposición, entonces era como bastante justa la discusión en esa comisión. Muy pareja y contaban con mi intensidad para el Ujú. cronograma. 4 diferencias tiene. El SENA, hay 2 ajustes para los aprendices del SENA. Primero, algo que hoy no existe, y es que se les pueda certificar la experiencia laboral. Eso lo tomé de un podcast, de una conversación con Clara López, que dijo, oiga, esto falta. Y le dije, se le tiene, lo acogimos. Y hubo un error en la ponencia pasada y se borró, se desordenó el artículo y se les borró la salud en la etapa lectiva. Entonces queda absolutamente claro con todas sus letras, el empresario está obligado a pagar también en la etapa lectiva el componente de salud. Son 2 elementos en favor de los aprendices del SENA. Otro cambio, se introduce un artículo que propuso el Partido Liberal, una política pública para formalizar transportadores de carga y de pasajeros. Otro, el régimen simple para empresas de cualquier tamaño. Las cesantías que se tienen que pagar una vez al año, pues son un golpe económico para cada empresa. Aquí se permite que se pueda cotizar, o mejor, que el empresario pague mensual al fondo de cesantías. Eso no se va a volver plata de bolsillo del trabajador y al estar en el fondo va a ganar un rendimiento. Esta idea la tomamos del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, que la propuso en la audiencia pública. Y por último, arreglamos o aclaramos un mito. Las horas, trabajo por horas, malditos. No, resulta que desde 1990 existe en el Código Laboral el trabajo a tiempo parcial. La mitad de los colombianos trabaja por días o por raticos. En el 2013, siendo Rafael Pardo ministro de Trabajo, reglamentó también el tiempo parcial. Aquí en la ponencia, colegas le habían puesto la palabra horas. Desaparece la palabra horas y queda como está desde el 90. ¿El gobierno ha intentado cambiar eso? No, el gobierno está perfecto y en su reforma no dice quitemos el tiempo parcial que existe desde el 90. Entonces así se deja. ¿Qué se busca en el artículo? Que se puedan formalizar, que coticen para garantizar en su vez la protección. Angélica, el presidente Petro en su alocución se desmarcó de esta ponencia por el contrato por horas. ¿Es El porque no coco. se había enterado de este cambio o este cambio vino después de la alocución? El presidente está buscando esta agua está hasta aquí, es malo el vaso. Hay que matar el vaso, no sirve mi vaso, ya no es mi vaso. El presidente quiere consulta, no quiere reforma por ley. Punto final. El proyecto aprobado es tan parecido al original estructural celebrado por el gobierno en pleno y por el pacto, que entonces están viendo de qué se pegan. Entonces, como dice horas, no, no dice horas, le quitamos eso, queda idéntico como está desde el 90 y desde el 2013 y el gobierno no ha intentado cambiarlo. No tiene razón. Hay 2 diferencias de fondo en la reforma Sí, y eso te iba a preguntar cuáles son las diferencias, porque nosotros vimos pues una foto de Benedetti bastante contento después de que se aprobó sí. la ponencia, porque realmente es bastante parecida a la que quería el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Porque parece como que hemos dado una vuelta muy larga para terminar haciendo lo que quería el gobierno. 10 de las 12 preguntas de la consulta están en lo que ya aprobamos. ¿Cuáles son las 2 diferencias políticas que se resuelven a voto limpio? Eso no es una dictadura ni un golpe de Estado, a voto limpio. Que todo el contrato de aprendizaje de los jóvenes del SENA se mantenga de aprendizaje o se vuelva laboral.
Esa es una diferencia. Ese es el nuevo metro Que subterráneo. ustedes en la ponencia dicen que no sea un contrato laboral, esto es porque tiene unas implicaciones sindicales complicadas para las empresas, No, ¿no? porque yo no sé aquí cuántos practicantes haya, pero es diferente contratar a Lewin o a Pacheco, periodistas, que al joven que entra en etapa de práctica y en el que ustedes tienen un compromiso de supervisión, acompañamiento, exigencia en su formación para que sean tan buenos periodistas como los yo, más veteranos. De hecho, son practicantes es por eso, y el compromiso con los aprendices del SENA, por ley, no es un favor ni es generosidad, es con determinado número de trabajadores contratarlos. Segundo, pagar toda su seguridad social en la etapa lectiva, que no van a trabajar, no van a hacer práctica, y luego en la parte práctica sí. Entonces, es una diferencia de concepción, se mantiene como especial de aprendizaje o pasa a laboral. Pues muchos creemos que se le deben mejorar todas las condiciones económicas, pero mantenerse aprendizaje. ¿Por qué? Porque un contrato laboral usted escoge en el universo y dice convocatoria, habilidades, aptitudes, evaluación, es mi nuevo empleado. No, aquí es aprendiz, está en etapa de formación, hay que financiar la formación, luego supervisar la práctica, es porque la ley me dice, es diferente. Esa es una diferencia legítima. Si lo quieren convertir en el nuevo metro subterráneo para tener una excusa, es otra cosa. Pero es una diferencia legítima que se va a resolver en votos en plenaria del Senado y después en la conciliación. La Cámara dijo laboral. El Senado, ya veremos si cambia laboral o si dice especial. Eso se resuelve. La otra gran diferencia es el contrato sindical. Apuesto que sus televidentes no conocen eso. No, ¿qué es eso? El contrato sindical existe desde los años 40. Está permitido por la OIT y esto es una pelea de sindicatos. Es opcional. Un grupo de sindicatos quiere que se prohíba y la Cámara lo prohibió. Otro grupo de sindicatos dice, oiga, es opcional, nosotros sí lo hacemos. ¿Y qué es ¿En qué consiste? El sindicato de la silla vacía va a contratar servicios para hacer videos o para prestarle servicios a terceros o a la misma silla. En eso consiste el contrato sindical. Entonces, los críticos dicen, eso es una forma de tercerización. Otros dicen, desnaturaliza la función del sindicato. A esa le doy la razón. Ok, un sindicato es para la relación y la defensa de trabajadores porque presta servicios. Le doy la razón a ese argumento. Pero al final esa es la otra gran diferencia de fondo entre lo que va aprobando el Senado y lo que aprobó la Cámara y lo que quiere el gobierno. También hay otros elementos. Los sindicatos y centrales están divididas. Unos, los más próximos al presidente, quieren prohibirlo y los otros lo quieren mantener. Entonces muchos dicen, a ver, entonces como no somos del gobierno, nos quieren aplastar. Al final el contrato sindical es opcional. Nadie obliga a ningún sindicato a hacerlo. Si el sindicato de X autónomamente decide hacerlo, es lo que está vigente hace más de 50 años. Ese es el otro gran punto. ¿Le parece que esto desnaturalizó y acabó la reforma? Son esas dos preguntas. Al final esos dos temas, los de más fondo y más diferencia. O sea, somos neoesclavistas por esos dos puntos, por no aceptar esos dos puntos. Angélica, visto más desde el otro lado, ese punto es de consulta, el de la consulta, el del contrato sindical es de consulta. Ah, ok. Había una gran oposición de parte de los empresarios a la reforma laboral porque no tomaba en cuenta a los informales y porque, digamos, hacía más costoso el contrato laboral, entonces de alguna forma podría incentivar la informalidad. Y pareciera que esas preocupaciones no quedaron incluidas en la nueva ponencia. ¿Por qué? Al contrario, creo que el Senado, el aporte que hizo fue poner elementos para formalizar. Estoy muy orgullosa, vengo de chequear con la Universidad Javeriana, Observatorio Laboral. Dicen, claro que esto está medido con otros impactos, por ejemplo, el decreto del 2013 de la cotización por días, está medido que sí funciona y que sí subió en tanto por ciento en pensión y en salud. Entonces, hay puntos que buscan pasar de informal a formal, que son la gran solución panacea, pues no, porque es que al final es crecimiento económico lo que va a generar más contratación. O sea que sí hay unas mejoras frente a la reforma que se aprobó en la Cámara. Era una ausencia absoluta del proyecto original del gobierno y de la Cámara. El Senado puso por lo menos 3 o 4 ¿Y cuáles son esas? El tan perseguido y satanizado cotización del tiempo parcial, que no es nuevo, existe desde el año 90 y 2013, pero se está incentivando, facilitando la afiliación. ¿Cómo? Con medidas. Consulté a Rafael Pardo estos días, le escribí, oiga, tal cosa, y me dijo, pero si eso existe, yo firmé el decreto, el problema es el pila.
El Pila, que todo el mundo sufre cada mes para pagar, bueno, pues que tenga unas mejoras en las casillas casi para que se puedan hacer las afiliaciones, eso es una novedad, y las cotizaciones de muchos de los que están a tiempo parcial. Podemos ignorar los que malditos no existen. La mitad de Colombia vive en el rebusco. Luego, seguir ignorándolos y no facilitar que coticen, pues es decirles de malas hasta que no sigan un contrato. También logramos el régimen simple, busca también facilitar esa cotización, digamos para el empresario de cualquier tamaño, pero también para los trabajadores. Estábamos buscando que ellos pudieran escoger, es opcional, escoger esa forma, digamos, también de mantener sus aportes. El CREA, hicimos un artículo que pone estímulos para el subsidio a la nómina, sobre todo para personas mayores de 50 años, hombre o mujer mayor de 50 años, primer empleo, es decir, de jóvenes y mujeres, para incentivar los sectores de más dura empleabilidad, de más baja, subsidio a la nómina. Está inventado, está medido, se sabe cómo controlarlo, mejoras frente a proyectos que se han hecho, enfocado en microempresas y empresas de hasta 50 empleados. Subsidio a la nómina puro y duro. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad política del gobierno de turno y de los recursos que pueda apropiar. Personas con discapacidad también, por lo menos 2 personas con discapacidad obligatorias, mínimo, no máximo, mínimo, cuando una empresa tiene 100 empleados. Para informales también. Hay muchas ocupaciones que están en la informalidad, son periodistas, artistas, gestores culturales, deportistas, empleadas del servicio. Eso es algo que me duele especialmente porque en la ley, en el papel, está desde el 2013 que se puede hacer la cotización de pensión manteniendo el CISBEN, porque muchas dicen, usted me contrata 2 meses y me quedo por fuera, mejor no. Aunque es dificilísimo, vaya, hágalo. Le pregunto a ustedes si de verdad han podido hacer la cotización y afiliación. Es tortuoso. Entonces, si bien existe en el papel, aquí estamos generando varias medidas para que se facilite el aporte real y por tanto la cobertura. Ok, Angélica, o sea, entiendo que el presidente tuvo un cambio frente a Benedetti. O sea, Benedetti celebró la aprobación de la reforma. Lo vimos feliz hablando contigo después de la reforma, tanto que tú le dijiste, pues no se suba ahora al bus de la victoria, ¿no? ¿Qué pasó entre ese momento y la locución de Petro ahora, pues diciendo que lo va a sacar por decreto? O sea, ¿es porque los sindicatos se oponen? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que la estrategia electoral del presidente y del pacto para mantener una bancada grande como la actual o ampliarla, se fija en la consulta. Ellos ya no quieren una ley por reforma laboral, no les sirve. Y ahorita cuando comparen la ponencia, doble columna y no sé qué, se van a pegar de esta coma. Esto ya desnaturalizó, esta ya no es mi reforma, esto es falso. ¿Y ustedes qué hacen detector? Pásenle el escáner y comparen a ver. La gran distorsión, no hay ninguna distorsión, creo que simplemente es decisión estratégica electoral, pura y dura. Y electoral es para poner, como dijo, superintendentes, ministros, departamentos, todos a la consulta, y es poner el presupuesto público a hacer la campaña para impulsar esa consulta previo a las elecciones. Que es, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene un presupuesto de 240.000 millones solo para promover la participación ciudadana, discrecional. Por eso, los topes de gasto de los comités que ya hay por todo el país pueden gastar hasta 6.000 millones. ¿Le van a dar a los que hagan comité por él? No, no, se lo van a dar a las juntas de acción comunal y a todas las diferentes organizaciones. Entonces yo creo que la obsesión es hacer la campaña y la narrativa de no me dejan, y por eso este acto desesperado del decreto, a todas luces inconstitucional, ilegal, pero creo que quiere meter en el saco del no me dejan ya no solo a los malditos congresistas que le están aprobando una reforma laboral buenísima, sino meter a las Cortes, y además con choque, ¿no? Una acción al Consejo de Estado, otra acción a la Corte Constitucional. Entonces yo creo que es un revuelto muy peligroso, donde el ánimo es, ya, qué pereza gobernar, vamos a esa campaña, pero el problema es que esto genera un daño muy grave y un precedente. En el futuro, no ni siquiera digo en el inmediato, en 10, 20 años, cuando otro gobierno de otra tendencia política autoritaria se salta al Congreso y a las Cortes, ¿qué vamos a decir? ¿Los que hoy aplauden van a callar o van a saltar? Angélica, ¿y cómo han recibido en el Congreso esa decisión de Petro de sacarlo por decreto? Porque pues los están ninguneando, claramente
hay un desconocimiento del equilibrio de poderes. Políticamente, ¿cómo lo reciben? ¿Crees que esto implica que entonces van a hundirle la reforma a la salud o que la laboral se deja discutir en plenaria? O sea, ¿cuál es el camino que están viendo al interior del Congreso para eso? Yo creo que una motivación de la locución de anoche y el susto y el decreto que sabe el presidente es ilegal es torpedear el cuarto y último debate, como para ver si la plenaria del Senado dice, no, eso ya deje así, eso no va a pasar nada, y que suelte lo que está en la puerta del horno. Y mi invitación a los colegas es, vamos a hacer la tarea hasta el final, y aquí la historia juzgará. El contenido lo pueden leer y comparar y van a ver que es mentira. Lo que pasa es que es más fácil difundir mentiras, pero creo que esa es una posibilidad, que quiera que esto se frustre y que muchas bancadas digan eso ya para qué, se echen para atrás. Hay un rumor, y lo dejo con esas palabras, y se lo voy a preguntar a Clara, que hemos interlocutado muy bien sobre esta laboral. Ella fue ministra de Trabajo, una señora seria, puede sostener sus posturas y ella, por ejemplo, dice debe ser laboral. Perfecto, yo creo que no, pero no hay problema. Quiero preguntarle si es verdad que ellos dijeron, o me aprueban la ponencia de AIDA, y si la rechazan nos salimos y solo consulta y nos ausentamos. La ponencia de la senadora, es normal que un proyecto tenga muchas ponencias, eso es lo normal. AIDA hace una ponencia. AIDA Bella de la UP. Senadora de la UP. AIDA hace una ponencia que pone los artículos que la Cámara ya negó. Entonces ellos celebran, viva lo que aprobó la Cámara. La Cámara les negó un cartapacio de artículos, sobre todo colectivo, o sea, sindical, de temas agropecuarios, entre otros. Los hundió. Y entonces ahora ponen de condición, o me lo aprueban o me salgo y solo nos sirve la consulta. Yo creo que eso es una estrategia electoral de abuso de poder. Entonces el resto de la plenaria tiene que escoger, le hace el juego y tira la toalla, nos vamos a dejar asustar por decretos, o al contrario, demos la deliberación. La plenaria no va a ser notaria de la cuarta, la plenaria va a salir con sus proposiciones y a voto limpio, y en unas uno gana, en otras uno pierde. ¿Y cómo están los números en la plenaria en relación al gobierno, a la oposición? O sea, ¿cómo sientes que va a ser esa votación con el conocimiento que tienes de...? Yo creo que cuando el Senado aprobó la apelación, se comprometió a sacar adelante la reforma. Y la votación fue como 60 y pico a 33, creo, o menos. Creo que 60 y pico es más que suficiente. Entonces yo creo que va a dar la discusión, salvo que el gobierno utilice estrategias de saco a los míos, ¿cuáles son? El pacto, listo, 25, 20 más 5 comunes, pero también los otros. Entonces yo creo que más que hacer cuentas y especular, a debatir el lunes. Y tu Desde partido, el lunes arrancamos. Angélica, que es uno de los más partidos. Es uno de los partidos bisagra. ¿Van a estar con el gobierno como han estado o se van a partir la mitad adentro, la mitad afuera? ¿Cuál es la posición del Partido Verde? Yo creo que algunos, por ejemplo, el senador que entró en reemplazo del doctor de la Calle, que hace mucha falta, Ay, sí. Va a estar con el gobierno en lo que sea, consulta, calle, tumbemos la corte, tumbemos el Congreso. Pero yo creo que en el resto hay como, pues es que perder es harto, pero pues son números, ¿no? Entonces fue un 49-47. La otra semana, además de discutir y deliberar y votar la reforma laboral, tenemos que votar la otra consulta. Otra vez, hay que votarla. Esta vez no fue casualidad que estaba con una periodista de RCN en las barras en un directo. Entonces yo creo que en el partido, la mayoría es partidario de la reforma, todo el mundo es partidario de la reforma laboral, la mayoría de la consulta, pero como amigo date cuenta, si el Congreso hace una buena ley, ¿cuál es el propósito? Hacer la ley, y creo que esa es la lógica del verde, mayoritaria. Si la ley es positiva, si contiene lo grueso, pues no se puede ser necio y caer en un capricho. Esa es como la lógica de la mayoría de los compañeros. Angélica, es que me parece que es raro incluso para los del pacto congresistas votar como en contra de sus propias facultades como Congreso cuando los están ninguneando. Ahí la investidura no pesa, pesa más su lealtad al presidente. O sea, ¿qué tanto ves tú que ellos valoran como su propio trabajo como congresistas versus la lealtad al jefe, digamos, de la coalición? Yo creo que en un movimiento caudillista prima el caudillo, pero una cosa son congresistas, digamos, que están empezando su vida pública, y por otra gente como Clara López o Iván Cepeda. O sea, claro, esas personas tienen una vida de lucha y de estatus, de argumentación y de seriedad y de jugarse la vida, pues que si el proyecto
recoge el 80% y ellos dicen, cámara, para nosotros lo que importa es cámara. Ok, recoge el 80%, no a ese 80%. Aida Bella ya lo vivió. En nuestra comisión somos 15 integrantes. 55 artículos se aprobaron por unanimidad con ella a bordo, 55 de 75. Y en los otros 20 artículos, pues ella tiene diferencias legítimas y de su posición política. Yo supondría que algo así pasa en la plenaria, salvo que ese rumor, que se desprende un poco de declaraciones de Iván Cepeda, pero yo no he hablado con él, que dijo que si no se aprueba la ponencia de Aida, como es la de Aida, a ellos solo les sirve la consulta. Hay que preguntarle a Iván, porque pues es normal que haya varias ponencias, ambas positivas, pero la de Aida aprueba lo que la Cámara negó. Entonces al fin pónganse de acuerdo, ¿ustedes defienden lo aprobado en Cámara o tampoco les sirve y tiene que ser revivir lo que la Cámara negó? Entonces se están contradiciendo, pero el caudillo manda y yo le tengo fe a gente seria y de jerarquía y de altura como Clara López, que yo supongo va a liderar en la plenaria por su estatus, fue ministra de Trabajo, entonces conoce detalles, y por la gente, digamos, seria y grande. Hay otros pues que necesitan que el caudillo los vea para que les garantice el rengloncito en la lista cerrada. Claro. Angélica, a mí me sorprende un poco la actitud de los sindicatos, porque ellos preferirían posponer la ganancia de estos mayores recargos, incluso para los practicantes del SENA es ganarse un mayor salario desde ya, a una cosa que puede o no puede pasar en un año, que lo más seguro es que no se apruebe esa consulta porque conseguir los 13 millones es tan difícil. ¿Cómo te explicas que los sindicatos estén dispuestos a sacrificar unos derechos laborales hoy por algo tan incierto a futuro? Así como no entiendo a los sindicatos, no entiendo el pacto. ¿Quieren una reforma laboral justa ya para los colombianos? Ah, no, no la quiero ya. La quiero de pronto en año y medio si todo sale bien. Es irracional. Si esto se aprueba el 20 de junio, no sé cuándo sale el video, pero es que el 20 de junio es la fecha, el presidente la puede sancionar al otro día y entra a regir una parte inmediatamente. Unos artículos, hay un montón de gradualidades, pero la jornada nocturna empieza pronto, a los 6 meses, mientras que si la consulta va. Entonces yo creo que es la prioridad. ¿En realidad quieren ley laboral justa o quieren campaña con el aparato del Estado? Eso es lo que está en juego. Y cuando ya decretos y no sé qué, creo que va notándose el rey está desnudo. ¿Quieres la consulta? La campaña. ¿Y qué tan importante realmente es la consulta para la campaña? O sea, ¿qué pasa con esos recursos que tú dices que se pueden gastar desde ya? ¿Es para comprar los votos? ¿Para qué son esos recursos? Yo creo que es para profundizar la división. Malditos esclavistas. Really, lean la ponencia y lean lo aprobado. Creo que es para hacer la movilización en cada municipio con recursos públicos. Arme usted una manifestación. Vimos el paro nacional de 2 días la semana pasada. Sí. Fue un fracaso, que yo creo que también eso lo motiva, pues porque si no ponen recursos, entonces yo creo que esa es la necesidad, y además en su lógica narrativa, y el pueblo, pues el pueblo también vota por el Congreso y los cortes tienen una función. Entonces yo creo que es pura y física campaña, apuesta por una bancada y por impulsar la consulta presidencial o lo que sea que vayan a hacer. Hay gente que dice que querían incluso algo contra la ley. La ley dice claramente que los mecanismos de participación no pueden coincidir el mismo día de elecciones. Claro. Y he sabido que han pensado en pegarlo, por ejemplo, o a la elección de los consejos locales de juventud municipales, que son este año, y también a las consultas partidistas que son en octubre este año, calendario fijado por el Consejo Electoral. Porque es distinto si ellos hacen su consulta el día que dijo la registraduría solitos, y si el día anterior o el mismo día le meten esta consulta pues con ánimo, quiere votar contra los esclavistas para tener más plata, pues claro, pues de hecho, pues uno vota así. Entonces creo que es una estrategia simple y llana electoral. Pero lo que tú ves es que la actitud del Congreso, según lo que ha dicho el senador Fincho Cepeda, es demandarlo ante el Consejo de Estado. No ves que vayan a irse a una maniobra política, porque siento que también hay como mucho de provocación a ver el establecimiento, cómo se vuelve también autoritario o cómo escala este conflicto. Yo creo que en este país de abogados, pues es que va a haber 80.000 demandas del ciudadano preocupado, de cualquier estudiante, de cualquier político, profesor, que
es que es tan obvio, es una provocación, es una jugarreta. Por eso yo creo que el efecto más inmediato que quiere es desestimular que la plenaria apruebe el cuarto debate. Y por eso el reto es que los compañeros del Senado, de todos los partidos con nuestras diferencias, se queden y voten no lo que no les gusta. Pero creo que al final eso es lo que quieren, que no terminemos el debate. Superada la plenaria, que yo creo que salvo ese tipo de presión, está todo para superarla, viene la conciliación. Y si se hunde en conciliación, pues los reflectores mostrarán quién y a qué juegan. ¿Sí? Si es porque la reforma es mala, la reforma no es mala y los reto a la silla que esculque con lupa cada frase. Claro, senadora, a mí me parece que después del anuncio de Petro también había una versión contraria y era seguir manteniendo la intimidación sobre el Congreso para que voten la reforma, para que no vayan a dañar el quórum. O sea, que tanto realmente en el Congreso se siente esto como una intimidación, como que hay una espada de Damocles permanente, ¿no? Que elegimos a Petro bajo la teoría de Alejandro Gaviria de que era la explosión controlada. Después esto se vuelve a revivir con la amenaza de que si no nos vamos a consulta, ahora sí nos vamos a consulta si sea por decreto. O sea, que tanto esa intimidación permanente del discurso del presidente lo sienten allá adentro. Esto no es intimidación, esto es abuso de poder, esto es violarse toda la Constitución y esto genera al contrario, es como de verdad, ¿qué más sigue? Hay que reconocer y es que sin consulta, tal vez el Senado no diga, uy sí, apelación y uy sí, votemos y los gremios, sí, vemos con buenos ojos. No, entonces sí reconozco que la presión la puso, pero con la consulta. Lo de ahorita ya no es presión. De hecho, es que el presidente lo que quiere es que no pase la ley y lo que está viendo con impotencia está buscando ver de qué pedacitos, horas. Amigo, esta es del 90, se llama tiempo parcial, te borramos la palabra horas y queda lo mismo el 90. ¿Sí? Está buscando de qué se pega. ¿De verdad el contrato sindical, ustedes lo conocían? ¿Eso es la piedra angular del aparato productivo? No lo es. Entonces, ¿tú crees que es más que no quiere que salga y no una presión No quiere que salga. para que salga? Exacto. Porque yo siento que por lo menos Armando Benedetti y el ministro de Trabajo han sido muy ambivalentes en si cobran esto como un rédito o no lo cobran. ¿Crees que ya con esto se pierden la oportunidad de cobrar esto como un rédito propio? Nadie les va a quitar el crédito. Nadie le puede quitar a Petro que trajo esta reforma laboral y que va a salir, creo yo, interesante y positiva. Esa ley es de ellos, esa ley es del gobierno. Nosotros hacemos nuestra tarea, la ponencia y la votación, como nos corresponde con cualquier proyecto de gobierno de turno o de colegas. No, el crédito es de ellos. Son ellos los que tienen que entenderlo. Pero es que ellos lo saben, es que no quieren la ley, se encartaron con la ley, necesitan esa agitación, campaña y división y abuso y chequera. Eso es lo que quieren. Claro. Angélica, algunas personas que siempre han pensado que Petro no se va a ir, yo siento que él sí se va a ir y va a entregar el poder cuando toca. Ven en esta negación a aceptar la derrota de la consulta como un augurio de lo que podría pasar si pierden las elecciones. Tú que llevas años en la política, que conoces a Petro, ¿ves algo parecido o te parece que aunque aquí haya como una clara violación de la separación de poderes, él igual se va a ir, es un demócrata, va a aceptar la derrota? Pues lo de demócrata se lo está tirando con este jugarreta del decreto, pero sin duda se va a ir. Él no se va a permitir estar como en el mismo estatus de Uribe de reelección y no sé qué. Se va a ir, no tiene tiempo, tendría que hacerse una reelección que solo se revive por constituyente, o sea, eso no va a pasar. Yo creo que va a ser un expresidente pesadilla, o sea, Uribe nos va a parecer fresco y suave de llevar, como fue con Santos, a cómo va a ser Petro con quien venga. ¿Y crees que esto entonces va, suponiendo que, digamos, se demoran los términos de la Corte o del Consejo de Estado para tumbar este decreto, por más inconstitucional que le parezca a muchos juristas, ¿qué pasa en ese interregno? O sea, comienza a hacer la campaña y después lo echan para atrás. ¿Esto cómo enrarece el proceso electoral que ya ayer pues se inscribió todo el mundo, incluyendo Claudia López? ¿Cómo ves que esto afecta el proceso electoral? La verdad no he estudiado como ese detalle de los caminos leguleyos. Yo soy abogada y sufro y me pregunto, pobres ciudadanos,
todo va a conducir siempre Sí. a abogados. No he estudiado, pero al final será la excepción de inconstitucionalidad, una medida cautelar, aparece un juez promiscuo o una corte y eso no va a pasar nada. Pero sí intoxica el ambiente y la distorsión y el daño al sector público. Es que hoy lo vimos, la orden es a los ministerios, agencias, departamentos, es la consulta. Amigo, date cuenta que las funciones de esos ministerios, agencias y departamentos es otra, es concreta. Y creo que este tiempo, año y piquito que queda, pues lo necesitamos concentrado en gobernar. Creo que al fin, muchos tienen la versión en la Cámara, me lo dicen, y gente gobiernista dice, él sabe que no va a poner presidente, es lo que y sabe que las locales, si le fue mal en las locales estando en el poder y en mejores condiciones, imagínense las próximas, él está haciendo todo esto es por lograr una bancada grande, En el para que Congreso. la próxima bancada y los otros en la calle no dejen gobernar al que venga. ¿Y esto cómo ayuda a tener una bancada grande en el Congreso? O sea, las lógicas del Congreso parecen ser un poquito más clientelistas o muy de opinión de los que están El ahí. presidente ya ha renunciado a la opinión, ¿no? Él ya está con todo lo que le Mm. sume y sin medir. ¿Esto cómo ayuda a tener una bancada grande? La, Porque me cam- parece que para la mayoría de gente eso no es claro. la campaña de consulta con toda esta anticipación le permite movilizar y concentrar y armar unas listas sólidas y abonar el terreno con recursos públicos de los departamentos, ministerios y agencias haciendo un evento en cada municipio para que al final voten por las listas del pacto. Así es que la consulta les contribuye a una bancada tan grande como la actual, que es una bancada grande, importante, o incluso a crecerla. O sea, los hace visibles en los discursos a los candidatos a la Cámara de Representantes del pacto. Nah, pues No. rasero es visible. Entonces los moviliza, o sea, La lista cerrada cómo ir a una manifestación. es un, Después se traduce en votos. es un movimiento caudillista, entonces lo que busca es, se vota el logo, la gente no sabe y no conocía a muchos de los congresistas, pero votó por ellos porque es el de Petro. Esa es Ok. la asimilación de un movimiento caudillista y esta consulta es el vehículo para ese crecimiento. Otra fuente el año pasado me dijo, yo no sé para dónde van, pero ellos están armando, es un mecanismo de participación. Me lo dijeron en noviembre del año pasado. Miren, el ministro Cristo ha hecho preguntas, el ministro. Ellos van es por algo, algún mecanismo van a armar. Y aquí lo encontraron. Y yo sí quiero destacar una virtud del gobierno. Puso sobre la mesa la reforma pensional que todos habíamos necesitado y estaba hecha por todos los gobiernos, engavetada. Y una reforma laboral. Entonces, bueno, aquí encontró por fin un tema que es social, que es real, que pone unas tensiones donde son y que conecta, porque lo entiende cualquier persona. La salud, ¿por qué no moviliza? Porque la salud está gastando más plata bolsillo, no le da el medicamento, está más demorado, Claro. como se la tiraron. Y esa reforma en salud entonces no tiene futuro, ¿o cómo la ves? No tiene futuro, pero no por este contexto, por toda la pugnacidad que haya habido. Y quiero, ustedes podrían mirarlo, puedo mirar yo, tienen bloqueada la comisión séptima con la excusa de mensaje de urgencia a la laboral, que hubo otros proyectos que se acumularon, pusieron mensaje de urgencia, no para avanzar, sino para bloquear. Y yo creo que están bloqueando la de salud. Entonces, si luego dicen, hundieron la de salud, pues no, liberen, quiten el mensaje de urgencia en la séptima, que esto ya está en plenaria vía apelación. Son detalles del legislativo que de pronto el ciudadano no capta, pero creo que la reforma a la salud, y para mí es el gran misterio de por qué Petro priorizó una reforma a la salud radical y divisiva vía corcho y no la que había construido y consensuado con Alejandro, Jorge Iván, Cecilia Ocampo, etc. Creo que ahí dañó el puente con el Congreso. Ese día yo lo vi, fue el día del balconazo, del discurso incendiario y de las calles y de erradicar la versión corcho. Ese día se rompió el puente con el Congreso. Angélica, pues tú has sido normalmente una persona bastante crítica con la consulta anticorrupción, fuiste muy crítica en todo caso de ciertos privilegios del Congreso y ahora que estás ahí tan metida, ¿qué tan justas son las críticas del presidente al Congreso? O sea, ¿qué tan esclavistas, ladrones, corruptos son en el Congreso? Pues mira, yo estoy ahí sentada y no tengo, ahí sí es como el mico sabe en qué palo trepa. Jamás a mí nadie me ha ofrecido, dicho, visto, nada. Algunos colegas me dicen, anoche en la reunión de pronto, usted es muy ingenua, me decía Lemos, el de la U. Yo estoy presidiendo la Comisión Cuarta un poco por azar.
Yo competí por la presidencia del Senado y esos son un tipo de acuerdos, primero de todos y luego internos. Entonces, como yo quería la presidencia del Senado, que le tocaba al Verde por primera vez, fui a dar a la cuarta. Nunca se me hubiera ocurrido ir a la cuarta. Maravilloso. He aprendido y me ha encantado. Es la de presupuesto. Y cuando me tocaba la presidencia este año, toca pedir el voto. Y entonces hablé con todos, ¿no? Francamente. Lo mejor es la doctora Angélica, porque dicen que tradicionalmente el presidente de la cuarta es el que tiene esos diálogos de cupos indicativos y cosas raras. Entonces ellos mismos dijeron, lo mejor es ponerla a ella, con eso no va a pasar nada, no vamos a hablar nada, no se va a saber, no se va a hacer nada. Ella es la mejor garantía porque ¿quién va a hablar con ella? Ni de aquí, ni de afuera, ni de adentro. Entonces, llámeme ingenua o boba, pero no he visto, no sé cómo hacen esas cosas que leo. Esta semana, el domingo en el periódico o el festivo, leí sobre Mitzer, un representante de la Cámara que yo lo conocí. Una historieta de plata por contratos o lo que ustedes han documentado, o Laura Ardila acá, que eso existe, es un hecho. Gente que uno ve que no habla, que no participa, pues ese caso que narran ahí, yo dije, este man nunca habló, pues tal vez estará en esto, pero no, que existe, existe, pero no lo he visto. Angélica, ¿y vas a repetir? No sé, mis bases y mi alma está dividido. Sí, bueno, pues Angélica, muchas gracias por venir aquí a la silla vacía. Creo que nos ha quedado claro en qué momento estamos con la reforma laboral. Pues mucha suerte con la ponencia y pues a todos ustedes los invito a suscribirse a nuestro canal de la silla vacía. Muchas gracias. Gracias por la invitación.